momentito. Lo tenía abierto, a ver, un momentito. Tenía abierto. Ya, ahora sí. Les recuerdo que esta sesión se está grabando, ya para conocimiento de ustedes y compartirlo más adelante. Ya. Muy buenas tardes a todos. Profesor Juan Carlos, no sé si está el director, ¿se ve en la pantalla? ¿Se logra ver? Maximice nomás, póngalo a modo de presentación. Ya, está bien. Muy buenas tardes a todos, profesores. Vamos a iniciar de manera rápida esta reunión. Yo, bueno, agradecerle al director y al profesor Juan Carlos, que siempre están apoyándonos en esta tarea. Y lo importante es que con ustedes es una institución que tiene ahí pocos docentes, nos podemos reunir todos para hacer directamente el trabajo de la réplica y poder trabajar el tema de comunidad. Como ustedes saben, el ciclo de formación interna trabaja el tema de comunidades profesionales. Les comento que ya para la próxima semana se está armando las comunidades virtuales de aprendizaje, que hemos venido trabajando, comunidades profesionales de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que nos aunábamos, o los grupos que teníamos en Lima Metropolitana, que son 53 colegios, y a nivel nacional este año son 600 colegios. El Ministerio de Educación desea que todos los colegios sean comunidades profesionales de aprendizaje. Este año se había pensado que podían ser todos los GEC, pero lo que queremos es que gradualmente cada escuela se consolide en comunidad profesional de aprendizaje. ¿Qué implica esto? Como ustedes lo saben, comunidad trabaja el tema de los valores, el enfoque colaborativo, trabaja el tema de la reciprocidad, la colaboración, el buen vivir, la complementariedad, temas que trabajamos de manera conjunta para hacer columnas fuertes de que en el colegio se pueda trabajar estos temas de manera colaborativa. Entonces, el tema de trabajo colaborativo también implica trabajar un tema de la cultura, de la indagación. Esto quiere decir que se revierte ese triángulo que hace muchos años teníamos, que solo el ministerio capacita. No, lo que queremos en las comunidades es generar la cultura investigativa. ¿Qué implica eso? Que nosotros, en su conjunto, soy parte del colegio, me pongo que todos leemos y compartimos fundamentos teóricos sobre nuestra práctica pedagógica. Por lo tanto, el liderazgo es compartido. Lo que estamos haciendo es, el director es la cabeza del colegio, pero en esa línea de equipo directivo viene el profesor Juan Carlos, viene el equipo de coordinadores, viene el equipo de CIS y vienen en su conjunto todos los docentes para formar una comunidad. Y por lo tanto, esta comunidad tiene una visión común. Esa visión en común está referida al perfil del egreso. ¿Qué estamos preparando ahora en el término de la emergencia sanitaria? ¿Cómo estamos viendo este tema desde las normas? ¿Ya? Estamos preparando este año las comunidades virtuales de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Ustedes están trabajando el término de la pauta de trabajo común. La próxima semana vamos a trabajar, y eso lo voy a poner como acuerdo de reunión, la próxima semana vamos a trabajar estrategias del pensamiento crítico para la retroalimentación en Aprendo en Casa. Porque el pensamiento crítico trabaja las competencias más complejas, ¿no? El tema de cómo nosotros trabajamos la argumentación, cómo trabajamos el aspecto de la criticidad, de la creatividad, cómo trabajamos la interpretación, el análisis, y desde la rúbrica, cómo trabajamos el tema de la retroalimentación. Hacemos una retroalimentación elemental, hacemos una retroalimentación descriptiva, o hacemos una retroalimentación mediante la indagación o la reflexión. Entonces, la próxima semana vamos a trabajar un pequeño taller en el cual vamos a trabajar preguntas, una estrategia del pensamiento crítico de trabajar preguntas de las más simples a las más complejas. Eso es lo que vamos a hacer la próxima semana, para que ustedes, en el término de la retroalimentación, puedan guiar a sus estudiantes. Por lo pronto no se está planificando clases, pero el ministerio está preparando un tutorial de proyectos de aprendizaje.
Lo otro que les había comentado, está preparando la DIFOS, el ciclo de formación interna, justo acabo de salir de una reunión, se está preparando el ciclo, las comunidades virtuales de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes se van a relacionar o se van a conectar con otras regiones que trabajen también el pensamiento crítico. Tenemos varias regiones a nivel nacional. Entonces, eso implica de que no solamente van a participar ustedes como colegio, sino que se van a conectar con otros colegios como comunidades virtuales para decir qué están trabajando, cómo están, cuáles han sido las fortalezas, las dificultades en Aprendo en Casa, cómo están trabajando en términos de comunidad, el aspecto colaborativo, el aspecto de cooperación, cómo están sorteando las dificultades, qué oportunidades han visto a partir de esta situación y qué fortalezas hay en la escuela. Entonces, por lo tanto, ya más o menos les aviso cuál va a ser el panorama. La próxima semana hay un workshop para directores y coordinadores. Espero que participen también todos. Voy a ver ese tema, en el cual los directores y coordinadores van a participar también. Van a ser 2 días de workshop en el cual se va a trabajar de comunidades de aprendizaje, comunidades virtuales y también la estrategia de Aprendo en Casa. Entonces van a participar los directivos y coordinadores para ver cuál ha sido su experiencia en este tema. Se está preparando también los webinars para que estén un alcance nacional. Entonces, ahí van a participar todos los docentes, porque como esta es una cobertura más amplia, van a poder participar todos. Más bien yo les pido que vayan guardando sus fotos de los años de trabajo en comunidad, ¿no? Las experiencias que han tenido, vayan recopilando. Y si tienen de repente fotos de trabajo colegiado, videos, algo así, lo vayan pasando al director, al profesor Juan Carlos, para que él lo vaya recabando. También ahora el término de la evidencia, de cómo ustedes van trabajando con sus estudiantes, ¿no? Eso es importante. Entonces, voy a pasar de manera sucinta para hablar de la R080, Resolución Viceministerial 088 del año 2020, la 093 y la 094. Una vez que nosotros trabajemos específicamente los tipos de preguntas para trabajar el pensamiento crítico, la siguiente semana vamos a trabajar evaluación desde la retroalimentación. Entonces, hay tareas pendientes. Lo que queremos es que ustedes desde la PTC, desde la pauta de trabajo común, ustedes han elegido trabajar pensamiento crítico. Desde esa pauta vamos a trabajar varias estrategias. Claro, en este primer momento estoy trabajándolo yo como especialista, pero en otro momento ustedes tienen que trabajar porque el tema es una cultura de indagación, ¿no? Una cultura del hábito por la lectura. Y esto va a hacer que ustedes ya tengan un manejo y cuando tengan sus encuentros con las redes, ustedes ya tengan un dominio teórico y la parte práctica, ¿no? Entonces, la vez pasada trabajamos las competencias, qué se movilizan los desempeños, eso no queda ahí, ¿no? De hecho, que todavía hay dudas, hay que seguir trabajando ese tema. Acuérdense que los procesos pedagógicos y procesos didácticos se trabajaron muchos años con primaria. Secundaria recién está entrando al enfoque por competencias específicamente, entonces no se preocupen, hay todavía tiempo para seguir trabajando. Yo les había pedido que hagan el ejercicio de elegir un propósito de aprendizaje y hagan el desarrollo. El profesor Juan Carlos me lo va a pasar para que yo haga las sugerencias y juntos podamos seguir aprendiendo, ¿ya? Entonces, voy a pasar a este tema. Este material también se los voy a entregar la 088 en el tema presencial, lo que aquí específicamente no le voy a dar punto por punto de la norma. Lo que hemos hecho es consolidar estas 3 normas, articularlas y cómo están relacionadas con el ciclo de formación interna. Nosotros tenemos a nivel nacional, tenemos 7 pautas en común, o sea que la pauta que ustedes están trabajando no solamente trabaja Lima Metropolitana, la están trabajando en Cajamarca, en Ica, en Lambayeque, la región San Martín, la están trabajando en Arequipa, bueno, ahora ya ha ingresado Puno, Junín, hay muchas regiones que se están trabajando, entonces hay que ponerle empeño, hay que ponerle cariño a la pauta, porque lo que ustedes van a mostrar es cómo están trabajando en comunidad.
les hago esa salvedad para que ustedes, todo el trabajo colaborativo que tengan, hay que visibilizar el trabajo que ustedes están haciendo de manera virtual. Tanto ustedes los docentes, de repente ahí tienen una plataforma donde van mostrando ahí las evidencias, las fotos, cómo el docente va trabajando para validar ese tema, cómo los estudiantes están trabajando en casa, o sea, todas esas evidencias son importantes que ustedes luego puedan mostrar, ¿ya? Entonces la 088 nos está diciendo que hay situaciones problemáticas en el caso para trabajar desde el desarrollo de competencias. Uy, le dejé pasar. Para trabajar desde el desarrollo de competencias, ¿no? Y esto se ha articulado en un momento con Aprendo en Casa a través de los proyectos de aprendizaje. Entonces, inicialmente, esta era la norma que, bueno, sigue esta norma para el caso presencial, y se ha articulado a la 0, bueno, es la 088 y se ha articulado a la 093, donde nos dan específicamente orientaciones pedagógicas. Entonces, ¿qué nos dice en la 093? Específicamente en lo pedagógico. Se trabaja un enfoque por competencia. No quiere decir que porque hay actividades o hay experiencias de aprendizaje en la web o en la plataforma de la radio o la televisión, no se está trabajando por un enfoque por competencias, se sigue trabajando por un enfoque por competencias. Por eso es muy importante saber qué es lo que conoce el docente respecto a qué capacidades moviliza ese desempeño, como yo les había mostrado anteriormente. Porque imagínense que en retroalimentación, ustedes en Aprendo en Casa tenemos ahí el panorama grande de cuando ingresamos a Aprendo en Casa tenemos la programación de la semana y ahí vemos las competencias que están desarrollando en el área. Igual en la 093 tenemos en el anexo 1 las competencias que se han priorizado para trabajar este año. Y luego tenemos los materiales, los recursos que se utilizan en las plataformas por diversos medios y tenemos también en algunos casos la autoevaluación o la evaluación. Entonces, imagínense que la competencia dice que se va a trabajar esta semana el término de la capacidad que dice interpreta o analiza, ¿no? Y ahí vienen todos los documentos para que el estudiante analice, todos los recursos, los materiales para que el estudiante analice. Él hace su material, tiene su evidencia, la guarda en su portafolio, y el maestro en la hora de la retroalimentación, hay preguntas para retroalimentarle, pero además la 093 dice que se pueden adecuar al contexto, tanto los saberes como contextualizar según las necesidades e intereses de los estudiantes. ¿Qué pasaría si este profesor solamente le da una retroalimentación elemental o descriptiva, tratándose que la competencia está llegando a nivel interpreta? ¿O qué pasaría si ese docente solamente le llega una retroalimentación a nivel de observa? Por eso que les pido que revisen esa tablita, denle una revisada, lean, practíquenle, porque no es que solamente estamos trabajando de manera presencial. Algunos decían, no, estamos trabajando ese tema como si fueran sesiones. No, el enfoque por competencias se trabaja así sea presencial o virtual. Y por lo tanto, si nosotros hemos trabajado procesos pedagógicos y procesos didácticos, pongamos empeño a las capacidades, a los que se están movilizando, qué capacidad se está movilizando en un desempeño, ¿ya? Y a los procesos que hay de manera interna. Por eso yo cuando vea la práctica voy a ahí sugerirles a ustedes para ir mejorando juntos, ¿ya? Y lo importante, lo bonito es de que este colegio acá están todos y ya no es como si fuera un teléfono malogrado, ¿no? Sino que todos vamos a aprender juntos. Y si hay errores, está bien que hay errores porque vamos aprendiendo juntos, ¿ya? Para eso estamos, para acompañarnos y para seguir trabajando. Entonces, esta 088 trabaja este enfoque por competencias y nos está diciendo trabaja las experiencias de aprendizaje. Y las experiencias de aprendizaje, tal cual lo dice el documento, yo me remito al documento de esta 093, dice una experiencia de aprendizaje puede ser trabajada en un proyecto, unidad de aprendizaje o un estudio de caso. Una experiencia de aprendizaje da cuenta de situaciones problemáticas por las cuales se propone el desarrollo de ciertas competencias. Entonces, esa situación problemática es la emergencia sanitaria, el COVID-19. Ya no estamos buscando una situación significativa como lo hemos hecho en marzo,
nos hemos puesto de acuerdo sobre qué situaciones significativas vamos a trabajar, ya no. Ahora nuestra situación significativa que nos conglomera a todos es la situación de emergencia, porque de por hecho está nuestra vida, ¿no? La vida de cada uno de nosotros, la vida de nuestra familia, la vida de nuestros estudiantes, la vida de cada docente, que es un ser valioso. Entonces, estas situaciones de aprendizaje como está acá, situaciones de contexto, situaciones problemáticas, están asociadas al contexto y a la coyuntura general de la pandemia. ¿Y cuáles son esas situaciones? Esas situaciones me dicen que están relacionadas al cuidado de la salud y el ambiente y la sobrevivencia, a la convivencia en el hogar, a la ciudadanía, el bien común, al bienestar emocional y al uso del tiempo. Nosotros en el CFI, como les había mencionado, tenemos 7 pautas. Una pauta de planificación, otra pauta de criterios de evaluación y otra pauta de utilidad de lo que aprendo y otra pauta de pensamiento crítico. Usted está en este bloque de pensamiento crítico. Ya no quiere decir que no nos vamos a enterar de las otras pautas, pero le vamos a poner énfasis para la retroalimentación, cómo trabajamos pensamiento crítico desde la retroalimentación, ¿ya? Entonces, aquí está priorizado estas situaciones de contexto a través de experiencias de aprendizaje. Entonces, esas experiencias de aprendizaje lo trabajamos contextualizando, así como lo dice la norma. Damos énfasis para trabajar el análisis, la reflexión, y también trabajamos en situaciones en diversos niveles de competencia según los saberes de los estudiantes. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que dice la norma. Y dice, ¿qué acciones complementarias puedo trabajar? Porque algunos quieren trabajar. Atención, acá dice, ¿no? En el periodo comprende también actividades de aprendizaje complementarias que proponen los docentes. En este sentido, los docentes deben planificar actividades de aprendizaje complementarias cuando se requiere contextualizar para garantizar la comprensión de la actividad. Puede ser que ayer me decía una profesora de matemática, están pidiendo cierto conocimiento contenido, pero mis estudiantes necesitan saber ecuaciones en tercero para trabajar ese contenido que me piden en la plataforma. Ese es un conocimiento previo. Entonces la norma dice, la puedes adecuar. También se puede realizar cambios para que la actividad se adecue a los niveles de competencia y saberes de los estudiantes. Si mis estudiantes no tienen esos saberes previos, yo tendré que adecuarlo, ¿no? También se considera necesario poner énfasis a aspectos que ayuden a los estudiantes para mejorar sus prácticas, para que reflexionen en algunos aspectos que articulen con sus saberes. Eso es lo que dice la norma. Entonces, ¿cómo articulamos con la 094? ¿Ya? ¿Cómo articulamos? Este va a ser un tema que lo vamos a trabajar en una sesión específicamente, pero aquí estamos articulando con el ciclo de formación interna. En la evaluación, el centro es el estudiante, pero ¿qué se trabaja aquí? Se trabaja su autonomía, se trabaja su autoestima, reforzar principalmente, no el error sirve para aprender, no que estás haciendo mal, nunca aprendes, o eso no es así, etcétera. Eso no. Lo que nosotros estamos trabajando desde la evaluación es la autoestima, para ver sus fortalezas, para ver sus dificultades y sobre ello retroalimentar. Si, por ejemplo, yo tengo este tema de el desempeño, analizar está movilizando varias capacidades al interior. Entonces, si yo voy a trabajar con mis estudiantes, ¿qué proceso de esa capacidad de repente no logran aprender? De repente yo les digo, identifica la información básica, sí lo hace. Ahora, organiza esa información básica, sí lo hace. Separa las partes del todo, separa las partes del todo, para encontrar ahí cuáles serían, para poder relacionar las partes en el todo y poder analizar. Si de repente mi estudiante identifica la información, organiza la información, separa la información en las partes, del todo a las partes, pero en otro momento, en el último momento del análisis, no llega a relacionarlas, yo tendría que trabajar esos procesos de relacionar las partes en el todo para sacar una conclusión, un análisis que me pide esta capacidad. Entonces, eso implica que trabajar con el estudiante el tema de la valoración, la autoestima, la retroalimentación, pero ¿para qué? La retroalimentación, acá en esos espacios en marrón,
para trabajar la gestión del aprendizaje desde la autonomía, para que los estudiantes reconozcan sus dificultades y sus necesidades. Y entonces aquí el tema es trabajar, contribuir las competencias del perfil del egreso, trabajar evaluación de aprendizaje para ver qué aspectos se van a calificar en la evaluación, qué instrumentos se va a utilizar, cómo estamos comprendiendo el término de la evaluación, porque a veces, como hemos visto varias veces, nos vamos de frente al instrumento, pero no decimos qué vamos a evaluar. A veces evaluamos el trabajo en grupo, evaluamos a veces la participación de los estudiantes, o a veces trabajamos el término de la colaboración de los estudiantes. Eso está bien, eso es actitudinal. Pero en el término de la competencia, si yo voy a trabajar, analizo, yo debería trabajar si el estudiante recepciona bien la información, si el estudiante organiza bien la información, si el estudiante separa la información en las partes y finalmente si el estudiante relaciona el todo con las partes para poder analizar. Eso es lo que yo evalúo. Entonces ahí yo digo, ¿qué sabe, qué conoce el estudiante, el docente? ¿Cómo está comprendiendo el tema de la evaluación? ¿Cuáles son esos criterios de retroalimentación? Y para evaluación para el aprendizaje, ¿qué estoy evaluando al estudiante? ¿No? Retroalimento, trabajo la autoevaluación, logros, avances y dificultades, los criterios de evaluación, cómo lo estoy trabajando, promuevo espacios de reflexión para aprender e identificar cuáles son esos logros, esas dificultades, trabajo estrategias de autorregulación. Miren, hemos visto que en esta pandemia aquí hay la necesidad de trabajar capacidades más complejas, ¿no? Adecuado al saber de mi estudiante, capacidades más complejas. Entonces, ahí tenemos, queridos compañeros, amigos, tenemos varias tareas pendientes para trabajar. Esas preguntas quedarían un poco como retos para nosotros para seguir trabajando, ¿no? Pensando de que cómo estamos trabajando la competencia, cómo la estamos mirando desde Aprendo en Casa, qué estrategias están planteadas, qué experiencias de aprendizaje y cómo se está trabajando la evaluación, si hay o no evaluación ahí en la plataforma, y cómo yo trabajo la retroalimentación, ¿ya? Y como el tema, la norma también dice, hay un monitoreo, el director, el equipo de los coordinadores van a monitorear las aulas virtuales. O sea, lo bueno es que ahora podemos ingresar a cualquier aula, porque es virtual. Antes de repente teníamos pocos espacios, ahora podemos ingresar a varias aulas virtuales. Pero como estamos en una época de aprendizaje, entonces eso nos va a empeñar para decir cómo estamos trabajando y qué necesitamos reforzar, ¿no? Porque el ciclo de formación interna trabaja fortalecer las competencias personales y profesionales de los docentes. Entonces, ahí tenemos todavía una tarea pendiente. Vamos a pasar y cómo trabajaríamos desde las horas colegiadas, cómo trabajaríamos. Entonces, vamos a pasar a otro punto para... Uy, se quedó plantado acá. Vamos a trabajar otro punto que nos está diciendo cómo se está trabajando las horas colegiadas, ¿no? Dentro de la RD 088 disponen que hay visitas al aula, ¿no? Que hay una sesión de diálogo reflexivo, estrategia de trabajo colaborativo, planificación, seguimiento. En la 093 también establece, cogiendo la 026, que para garantizar el desarrollo del servicio educativo se tiene que trabajar en trabajo colegiado. Eso es lo que estamos haciendo acá, es un trabajo colegiado. Generar espacios para revisar las experiencias de aprendizaje planteadas por el Minedu. Los docentes deben revisar, de ajustar la planificación curricular. En la 094 establece disposiciones para los procesos de evaluación de las competencias. ¿Cuáles son las responsabilidades del trabajo colegiado de los docentes? Trabajar a partir de la evaluación formativa, ¿ya? Y luego el directivo, el trabajo, la participación de docentes en el espacio de trabajo colegiado, y yo sé que ustedes están bien organizados, trabajar la reflexión, el análisis y discutir estos temas. Entonces, aquí tenemos, bueno, ya ustedes lo están realizando desde la parte virtual porque yo sé que están organizados y también la participación de todos ustedes, eso es importante, ¿no? Y como dijo el director también, se ve las listas, el profesor Juan Carlos también
de cómo es su participación, pero bueno, en estas primeras oportunidades yo la estoy trabajando a manera de dar a ustedes estos temas, pero acuérdense que las siguientes oportunidades vamos a trabajar de manera conjunta. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos en este bloque, ¿no? Tenemos en el anexo 093, en el anexo 01, tenemos las competencias y capacidades priorizadas. Y también la norma lo dice que cuando volvamos a las escuelas, va a haber un término de enlazar las competencias que se ha trabajado y las competencias que todavía se ha dejado, ¿no? Entonces tengan en cuenta que no estamos solamente, oye, cumplió la tarea, no cumplió, hizo la evidencia, no. Estamos trabajando competencias, de alguna manera complejas, ¿no? Y eso implica el apoyo de ustedes para que los estudiantes puedan coger o agarrar gusto en lo que están haciendo. En este proceso de evaluación a distancia, ¿qué hay, no? Revisar los recursos previstos en Aprendo en Casa, trabajar las evidencias que están diseñadas ahí y según las necesidades y los intereses. También acuérdense que puedes trabajar la competencia, que es no negociable, pero sí puedes hacer adecuación, ¿no? De los conocimientos o de las actividades, ¿no? De que hay, para que retroalimentes. Identificar los propósitos de aprendizaje que hay semana a semana, ver las actividades de cada uno de ellos, organizar con los estudiantes, también con las familias, y también el proceso de la autoevaluación, el proceso de identificar cuáles son esas necesidades de los estudiantes. Hasta ahí un panorama general de la norma, articulado al ciclo de formación interna. Entonces, ¿qué nos quedaría? ¿Qué nos quedaría? Voy a dejar de compartir, de tener el uso de compartir. ¿Qué nos quedaría para trabajar en el tema de la norma, no, la norma no, de la pauta de trabajo en común? Ustedes tienen una pauta muy bonita. Esta pauta de trabajo común trabaja el pensamiento crítico, ¿no? Va más elevado, es una capacidad compleja. Y en este momento podemos trabajar el tema de la autorregulación. Y yo voy a trabajar la siguiente semana una estrategia de pensamiento crítico para generar preguntas de las más simples a las más complejas. De ahí habrá más, o sea, ahí hay que bucear, hay que seguir buscando en la bibliografía qué más podemos encontrar sobre pensamiento crítico desde nuestra área, qué más podemos encontrar, ¿ya? El pensamiento crítico tiene pasos, ya que están diseñados en la pauta. Más bien, le preguntaría al director, al profesor Juan Carlos, ¿se les pasó la pauta a todos? La última pauta reajustada. Profesor Juan Carlos o director, ¿se les pasó o a alguno de los docentes ustedes se les pasaron la pauta reajustada a todos? No, todavía, Miss. Nos Ya, pusimos en el LAS, pero la vamos a reenviar de todas maneras. ya, reenvíenlo para que los profesores ya lo revisen, lo vean. Ese está de manera presencial. Ahora vamos a tener un pequeño ajuste de manera virtual, pero el ajuste va, ya no es esto, reajustar tanto elemento y mover, ¿no? El reajuste va al tema de cómo podemos trabajar nuestra pauta desde el tema de la retroalimentación, La ¿no? pauta se trabajó en ¿cómo se llama? En reunión colegiada, pero Sí, todavía no la hemos, o sea, íbamos a empezar a trabajar, ¿las acuerdas este año? sí, Se topó esto, con usted nomás. yo le quiero preguntar, yo les envié el reajuste de la pauta, la que yo reajusté. No, Sí, sí, a ver, si lo No, revisan, sí, sí, todavía no, esa reajustada no ha sido enviada, al ah, menos ya, yo no la entonces, tengo ahorita buscada. ya, se lo Estoy voy a buscando mi archivo, pues volver no a la enviar. tengo. No, le voy a volver a enviar entonces, los vuelvo a Ya, enviar a ustedes y ya, ustedes ya lo comparten con todos los docentes, ¿ya? Entonces la pauta que se le va a pasar es la que está reajustada. El reajuste va en la siguiente medida. Yo la he reajustado, la próxima semana lo vamos a ver, en tres momentos. Uno planifica, otro ejecuta y el tema de la indagación del pensamiento crítico, que todos nos ponemos a leer sobre el pensamiento crítico, luego planificamos una sesión y la ejecutamos. Ustedes el año pasado tenían por separado. Entonces, por separado es como que yo voy a hacer una primera parte de clarificación, después voy a hacer la indagación y después recién el pensamiento crítico. Entonces, ahora está pensado como un conjunto.
y eso ya no dispersa la atención de todos. Eso lo voy a mostrar la próxima semana, pero hoy día les voy a mandar la pauta, de la que ya la tengo ya reajustada. Y para Aprendo en Casa, lo que vamos a hacer es trabajar desde la retroalimentación. Y si hubiera, como el Ministerio está sacando proyectos de aprendizaje, podríamos trabajar proyectos de aprendizaje, pero relacionados al pensamiento crítico, que esto es interesante. Y yo le voy a mostrar luego la próxima semana, me hace acordar, profesor Juan Carlos, para mostrarle cómo gané una buena práctica con un tema así de investigación, ¿ya? Para mostrarles y ver qué podemos trabajarlo en contextos virtuales. En contextos virtuales, haciendo no como una actividad añadida, sino recogiendo los datos de los maestros, o sea, cómo van trabajando, ¿ya? Entonces, hablo más bien, con eso sería la parte de mi intervención ahora. Si hubiera alguna pregunta sobre este tema, y la siguiente clase si haríamos un tallercito para trabajar pensamiento crítico. Miss, Sí, una situación que yo vengo observando en los trabajos que presentan los docentes y en las fichas para trabajar con los estudiantes. Si bien es cierto, el audio y el video es una herramienta importante del ministerio, así como el contenido que hay en la web, lo que está faltando en todo caso, y a veces me incluyo, lo que hacemos nosotros le mandamos la tarea, pero a veces no le damos, como usted lo ha mencionado, una pequeña actividad de refuerzo al contenido que se está desarrollando en Aprendo en Casa. Ahí es donde tendríamos que nosotros incidir para desarrollar pensamiento crítico, ¿no? Utilizar así es, estrategias para desarrollarlo. así es. O sea, aprovechar las estrategias de pensamiento crítico, porque en el tema de pensamiento crítico, por ejemplo, hay una de las bases, es la clarificación de las preguntas. Es una estrategia que trabaja el pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo, si el estudiante está entendiendo bien o no? Luego el tema, si ha comprendido bien lo que está trabajando, es un tema de la indagación para llegar al pensamiento crítico. Y luego pasa la argumentación, si lo que está trabajando ha podido entenderlo o no y lo puede decir con sus propias palabras. Eso es un poco de la construcción de significados. Y luego va al aspecto de la criticidad, ¿no? A un nivel más alto, ¿ya? O un nivel más complejo. O sea, siempre en la retroalimentación va a llegar a niveles más complejos. Eso es un poco la mirada, ¿no? Cuando nosotros veamos las estrategias, vamos a poder ver que ahí vamos a trabajar gradualmente este tema del pensamiento crítico, que es bonito, que hay esto, generar al estudiante el tema del desafío desde el pensamiento crítico. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, habían puesto propiciar actividades para las preguntas de clarificación. La otra habían hecho para definiciones y argumentos. Otra para fuentes y argumentos y otra para emisión de juicios de valor. Entonces, en una estrategia yo les voy a mostrar que todo se puede juntar y nos trabajaríamos la expertise para hacer preguntas. Esa sería una estrategia. Pero después pasaríamos ya gradualmente, cada uno va a encontrarle literatura para que vaya trabajando el tema de retroalimentación. Como hay fundamento teórico, entonces ya eso acompaña a una buena práctica y un tema de investigación. Bien, ¿alguna pregunta, colegas, al respecto? Está activado su micro, por favor. Compañero. Ya hizo. Directa no se puede hacer pensamiento crítico. No. Tiene que ser directo. Compañero, también. Levantamos la mano, por favor. Además, individual hacer es muy complicado. Algo más o menos. Mira, ya. A ver, levantamos la mano, por favor, para poder ordenarlo, porque todos están hablando a la vez. ¿Quién va a pedir o empezamos por uno en todo caso? Profesor, Anabel, ¿tiene alguna palabra, alguna pregunta, por favor?
Sí, Creo yo pienso en lo que el pensamiento crítico, no lo podemos desarrollar no es una pregunta, creo que es una, ¿cómo una podemos, reflexión. ay, A ver, no, mal, no le escucho. No le escucho. Vamos, Miss. Yo, sí, no, no lo he escuchado. Si me sí, repite, porque está como que. ya, le decía que el pensamiento crítico no podemos desarrollarlo en forma virtual, me parece que es más presencial. ¿Yo? eh, sí, sí, sí lo escucho ahora. Sí lo escuché. Ya, Sí, a ver, justamente por eso tenemos que buscar nosotros en la literatura, es que el pensamiento crítico tiene muchas estrategias, ¿ya? Por ejemplo, cuando trabajamos en un primer momento, y Einer lo dice también, es enseñar el aprender a aprender, a pensar al estudiante. Y enseñar a pensar al estudiante es plantearle desafíos de manera constante. ¿Cómo podría plantear desafíos permanentemente a mis estudiantes? No, no necesita de un término presencial. Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, en este momento, ¿cuáles serían los argumentos para que ustedes sustenten por qué no trabajar pensamiento crítico? Estoy solamente haciendo un ejemplo nada más, ¿no? La pregunta que le estoy haciendo se refiere allá a trabajar un reto, un desafío en ustedes. Esa pregunta que le estoy planteando es una estrategia para estrategias a través de preguntas para trabajar el pensamiento crítico. O sea, miren, imagínense que dijéramos que todavía viéndonos vamos a trabajar el pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico son desafíos y retos de alta demanda cognitiva, que tienen que ver con juicios de valor, con juicios de valor. Entonces, nosotros no solamente hacemos juicios de valor de manera presencial, hay que enseñar al estudiante, y mismo Daniel lo dice, antes de enseñar, decir al estudiante las preguntas, hay que enseñarle a dar respuestas. Y eso tiene que ver con el pensamiento crítico, ¿ya? Eso tiene que ver. Entonces, el trabajar el pensamiento crítico, a medida que nosotros vayamos trabajando estrategias, claro, no es fácil llegar al pensamiento crítico, como lo han mencionado, no es fácil, es una tarea constante. Y imagínense que todos los alumnos están retados para trabajar preguntas o dar respuestas desde la indagación o desde la reflexión. A ese nivel tenemos que ir. Miss, No un alcance. sí, sí. Para aclarar lo que se está diciendo a la Miss Anabel y a los demás colegas, justamente para que los docentes tengan el espacio de poder dar realce a esta indicación que usted está dando, es que nosotros hemos puesto en el horario, en la organización del horario, hemos puesto una hora del acompañamiento del aprendizaje a los estudiantes, porque justamente en ese espacio, luego de haber tenido ya el proceso de escuchar, oír o ver en diferentes medios el contenido que se les da, es en este espacio que se les ha puesto en el horario para que puedan tener esa interacción con el estudiante. Ahora, definitivamente es difícil, sí, porque no todos entran a la hora que se hace indicada. Hay múltiples factores que se están dando, dificultades que se presentan, pero tenemos que ir encaminando de a pocos a ese proceso, Así, ¿no? así es, así es. Sí, no, no es no les digo, vamos a hacerlo todos inmediatamente. Nos vamos a ir empoderando, es el término, empoderando, a medida que hagamos los ejercicios acá internos, a medida que vayamos leyendo y a medida que vayamos haciendo la práctica. Ok, No, no, profesor Ángel, le doy pase. no. Ay, buenas tardes, colegas. Buenas tardes. Bueno, lo que estoy escuchando sí es interesante, ¿no? Creo que, como dice el profesor Juan Carlos, hay que precisar más la ficha. De repente, como que los alumnos no ingresan correctamente a la hora fija, ¿no? De repente de unos 20 ingresan 4, 5, 6 o 7, ¿no? Y por diversas circunstancias, y a veces me llama, profesor, ¿cómo puedo hacerlo? No sé cómo hacerlo. Ya, más o menos me pregunta, yo los vuelvo a llamar, los llamo y le digo, pues, cómo tendría que hacerlo, ¿no? Para que lo puedan elaborar y luego recién, ah, ya, profesor, gracias. Entonces,
es una conversación yo con el alumno, pero sí es un trabajo fuerte porque hay que amarlo de uno en uno, ¿no? Qué bueno sería que se puedan comunicar todos, sería fácil, ¿no? Pero lastimosamente nos llama, a veces me llama un alumno o me manda ¿cómo se llama? Un WhatsApp y a veces no se puede escribir, ¿no? Pues la explicación, mejor lo llamo y le explico que, por el lado, ¿cómo se llama? Verbalmente así en vivo con él, ¿no? Y Sí, de repente estamos cometiendo errores, ¿no? Es algo nuevo para nosotros también porque Sí, eh, sí, justo comencé todos, temprano por la reunión. todos no estamos, como dice, nos agarramos de previsto, no estamos preparados, pero estamos, como dice, para aprender, ¿no? Y ese es el objetivo con el apoyo de todos nosotros y trabajarlo en equipo. Vamos a lograr que un pensamiento crítico sea eficiente, ¿no? Y a la meta que nosotros apuntemos como institución, ¿no? Gracias. perfecto. Gracias, profesor. Muchas gracias. Yo creo que es un buen comentario, ¿no? Que igual hay muchas dificultades, sí es cierto, porque con toda la conectividad y no sabemos cómo están nuestros estudiantes y en la medida, bueno, que vayamos generando esta comunidad y podamos ir resolviendo también esas dificultades, vamos a ir avanzando. Otra cosa, Miss, o sea, dentro de los grupos, pongamos, nosotros nos han puesto como coordinadores, ¿no? Dentro de los grupos de las aulas. Y entonces nosotros ahí, todos los colegas observamos fichas que presentan diferentes colegas, ¿no? Y pongamos lo que estamos haciendo es analizar esas fichas, llamarlos de manera personal para hacerles ciertos alcances, pero también el objetivo de que se pongan en un solo grupo es para que también todos tengan acceso a eso que nosotros de repente no lo hemos estado haciendo de manera presencial, que es las clases, las clases compartidas, ¿no? Entre los colegas. O sea, aquí sí lo estamos viendo prácticamente. O sea, un colega comparte su sesión o su ficha y todos tenemos acceso. Y lo que yo estoy viendo es que se está emulando, se está mejorando. O sea, si comparamos las fichas iniciales a las fichas de ahora, en la sexta semana, definitivamente hemos crecido más de un 200%, por decir. Es Entonces, que, el sí, aprendizaje colaborativo es importante en ese sentido, ¿no? Y sobre todo sí, el tener la apertura a recibir, a querer aceptar en que debo de mejorar y debo de cambiar, porque el objetivo no es criticarse, el objetivo es de que mejoremos nuestra práctica pedagógica y mucho más en estas condiciones difíciles que tenemos, ¿no? sí, sí, es cierto. Inclusive ustedes se han dado cuenta que cuando apareció Aprendo en Casa, también ahora ya se ha ido mejorando, ¿no? Todos los temas inicialmente era como que cómo ingresamos, qué hacemos, dónde se encuentra tal herramienta, pero creo que esto nos está preparando para otra época. Hoy día justo comentaban que cuando terminemos esto, hay muchas profesiones que ya no van a tener el valor que han tenido antes, porque lo virtual ha ganado en todo. Entonces se va a cambiar muchas situaciones con respecto a la virtualidad y a los mismos trabajos, a las mismas carreras, ¿no? Entonces, esto nos está también a nosotros. Claro, es un esfuerzo que nadie lo hemos pensado, pero que ya nos está empujando a aprender muchas cosas. Va Sí, a pasar a la coordinadora de letras, Miss Nelly. sí, más bien ahí terminaría porque yo voy a Ya, entrar luego con la profesora, termino porque voy a entrar a otro colegio, tengo una reunión con otro colegio. Ya, listo. la escucho, profesora. Ajá. Buenas tardes, profesora Edith. ¿Cómo está, ¿Me profesora? escucha? Sí, sí, la Sí, ¿Me te escucho. escucha? escuchamos. Ah, Sí. ya. Bien, bien, creo que el profesor Juan Carlos ha clarificado bien y este trabajo de pauta de trabajo común ya lo venimos trabajando de algunos años anteriores con los colegas, ¿no? Cada año se ha ido mejorando, ¿no? Hasta el año pasado con otra profesora que estuvo a cargo con nosotros, pero creo que los profesores han comprendido muy bien lo que es el pensamiento crítico, como usted también lo ha reforzado el día de hoy, ¿no? Si bien es cierto, está basado en lo que usted dice, la alta demanda cognitiva, ¿no? A través de un juicio de valor que se tiene que dar, porque realmente nosotros los docentes muchas veces trabajamos siempre pensamiento crítico en el aula cuando hacemos la retroalimentación con los estudiantes, pero muchas veces nuestra dificultad era en cuanto a los tipos de preguntas que debemos de aplicar para seguir, como se dice,
retroalimentando y sacando esas preguntas y repreguntas que se tiene que hacer al estudiante a fin de lograr el pensamiento crítico. La semana pasada usted nos mencionó que nos iba a proporcionar los tipos de preguntas de las más simples a las más complejas. Sí, usted me dijo, profesor Juan Carlos, que le haga recordar, pero que yo lo había apuntado y le hago recordar para que de repente la próxima semana nos pueda apoyar en ese sentido y tener de repente ese tipo de preguntas, ¿ya? Muchas gracias. Yo le dije gracias. Ahora lo voy a poner acá, en realidad como tengo varios colegios, lo voy a poner en el WhatsApp del grupo, como acuerdo. Y bueno, anotarlo, ¿no? Que en eso estoy quedando, si no me voy por otros caminos. Gracias. Y terminaría, gracias. Bien, Miss, el director se está dando el paso y terminamos con usted. Gracias por su presencia. Y nos quedamos los coordinadores con el director luego de esta reunión. A todos los colegas, muy buenas tardes. Gracias. Posiblemente haya una reunión el día de mañana, colegas, porque el director está coordinando ahorita. Hay un tema urgente que tratar. En todo caso, saldrá el comunicado más tarde al respecto. Gracias. Muchas gracias, director. Muchas gracias, señor Juan Carlos. A todos los profesores, coordinadores y profesores. Cuídense y también cuidar a su familia. Que tengan un fin de semana. Muy agradecido también a ti, gracias por la deferencia y estamos comunicando y disculpa, ya te envié la información que me has requerido, sobre todo el personal. Se le envió tu correo. Gracias. Hasta luego. Ya, gracias.